90.9, Radio La Clave. Así es, sigues en Radio La Clave, en el mostrador, en La Clave, cuando son las 9:17 de esta fría mañana en Santiago. Federico Giovanón, recién tenemos 3.2 grados y se espera una máxima de 15. Y bien, el precio del cobre tuvo un alza importante hace unas semanas. Recordemos que incluso llegó a un valor histórico con $4,86 por libra. Pero China decidió intervenir con la liberación de sus reservas del metal para lograr una reducción en la cotización. En consecuencia, en el último mes hubo una caída del 11% en su precio. De esto conversamos a esta hora con Javiera Petersen en la columna económica del Mostrador en La Clave. Ella es economista, directora del Observatorio de Políticas Económicas, OPES. Muy buenos días, Javiera, como cada viernes. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, Javiera, gracias. Javiera, ¿qué te parece que nos cuentes tú? Lo hemos hecho otras veces, pero como pasan cosas hay que volver a comentarlo. Con el precio del cobre, todo indica que va a ser un super ciclo largo y de buen precio, y hasta ahí vamos muy bien, y subiendo el precio, muy bueno para Chile, el bolsillo de Chile, con complejidades, ¿no? Que el royalty, que en fin, cómo dejar más riqueza en Chile, pero todos contentos, digamos. Es más fácil, reconversar las reglas cuando hay abundancia. Pero no se veía todo bien aspectado. pero está el factor China, el poder de China, el poder en los mercados que tiene China hoy día. ¿Qué se proyecta, Javier? Esta estrategia de liberación de las reservas, ¿no? Como que hay en eso, y cuándo lo aplican o por qué lo aplican, cuáles son los momentos en que eligen hacerlo. Y esto, claro, es una cosa puntual, pero pueden seguir haciéndolo, pueden influir en los mercados de otras formas. El precio del cobre tiene que ver no solo con la potencia económica de China y su recuperación, sino que tiene que ver con que es clave para la electromovilidad y todo porque es el principal y el mejor transmisor eléctrico, ¿cierto? Entonces, pero está a la sombra de la posibilidad de un gigante como China de intervenir. Cuéntanos un poco tu impresión sobre eso, si es, como dice Macarena, algo muy puntual o puede ser algo permanente, qué sentido tiene. Te dejo la palabra porque si no voy a seguir hablando mucho. Está bien. No, yo solo quiero partir diciendo algo que yo creo que he mencionado en otras ocasiones, que es lo peligroso de poner todos los huevos en la misma canasta. O sea, y por eso es tan importante diversificar nuestra matriz productiva y nuestra matriz de exportaciones, porque el metal rojo, el cobre, es un metal que es súper vulnerable a este tipo de intervenciones. Es un metal que es reconocido por su vulnerabilidad de precios. Y si es que Chile sigue dependiendo tanto del cobre, bueno, vamos a estar cada vez más atentos, obviamente, de este tipo de vaivenes que no hacen bien a la economía chilena. No hacen bien primero por un tema de ingresos, pero tampoco hacen bien por un tema cambiario, que podemos hablarlo ahí en un momento, porque tener un precio del dólar que es tan inestable no le hace bien a, por ejemplo, el proceso de desarrollo de largo plazo del país. Pero particularmente es con lo de China. Hace ya un tiempo China había dejado entender que iba a intervenir en el mercado de materias primas, porque como hemos conversado semanas anteriores, el precio del cobre está experimentando un periodo de bonanza y por lo mismo muchos analistas piensan que podemos estar viviendo otro superciclo como el que vivimos el comienzo del siglo anterior, o sea, de este siglo, perdón. Pero la pregunta es por qué el precio del cobre es importante para China. Más del 40% de las exportaciones de China son en productos de maquinaria industrial y equipos eléctricos, o sea, manufactura que es bien compleja y con alto contenido tecnológico, y el cobre y otros metales son un insumo súper importante para estos sectores industriales, y por lo tanto el alza en el precio de estas materias primas ha repercutido en aumento de los costos para las empresas chinas, y de hecho los precios de materias primas en las fábricas de este país se elevaron a su mayor nivel en 13 años. Y por eso es que China decide finalmente intervenir. Era algo que, como mencionaba, ya se venía especulando, pero acá lo interesante es ver que China todavía no hace nada y el precio ya tuvo una baja. Y por eso vuelvo a esta idea que comenté en un principio, que el cobre es un metal que es altamente especulativo y por lo tanto está
a los vaivenes de estas intervenciones que sean, por ejemplo, cada vez que, por ejemplo, en Estados Unidos se puede presentar un nuevo proyecto industrial como el que Biden hoy día quiere fomentar, también tiene repercusiones en el precio del cobre solamente por un aumento. Si esto puede pasar más, claro, o sea, de hecho China ya había hecho esta intervención hace como 10 años, pero probablemente exista una baja del precio por un tiempo y habría que ver finalmente cómo los mercados se vuelven a ajustar para ver la respuesta que otros productores de cobre tengan y ver de qué manera se logra otro precio de equilibrio. Claro, porque además es una estrategia, yo ahí esto te lo estoy preguntando con toda la ignorancia y humildad del mundo, pero la liberación de las reservas tampoco son permanentes o infinitas, digamos. Es una estrategia que se puede ocupar cada tanto, pero no sé si... Claro, ahora lo importante es que China es un país muy grande, o sea, las reservas de China son considerablemente mayores a las reservas que otros países puedan tener. Y también recordando que una de las razones de por qué estamos viviendo en parte un alza del precio del cobre era porque las reservas de los países han disminuido, porque como la pandemia ha cortado finalmente canales de suministros, las reservas han sido utilizadas más que lo que hubiesen sido utilizadas en un momento sin pandemia o sin esta crisis. Claro, ya se había echado mano entonces a eso, entendiendo los efectos de la pandemia. Y me quiero ir a otro punto, Javiera, que tiene que ver con diversificar, como bien lo dijiste, no todos los huevos en la misma canasta. ¿Quiénes están mirando esa diversificación? ¿Hay actores relevantes que tengamos que mirar, que estén poniendo la vista como en algo, pensando en un futuro más saludable en términos de que lo diverso vale la pena, digamos? O sea, yo me refiero a la diversificación en términos de la diversificación productiva. Exacto, de Chile, pero hay la diversificación de exportación. Que le llaman la matriz productiva. Claro, pero hay actores que están mirando otras maneras o en otros mercados, invertir en otras cosas o otras... ¿Cómo se hace, en el fondo, es la pregunta? Porque suena necesario, suena bien, pero ¿cómo se hace? Bueno, todos los países que han sido exitosos en la diversificación productiva y por tanto han sido exitosos en modelos de desarrollo económico, el papel dirigente en esta estrategia lo ha llevado el Estado. El Estado ha sido quien finalmente ha definido un plan estratégico que ha dicho, bueno, nosotros vamos a poner una fuerte inversión pública y un fuerte fomento productivo en estos sectores que nosotros consideramos que van a ser dinámicos, pero que también van a responder a necesidades de desarrollo, por ejemplo, lo que sería la transición energética. Y una de las falencias que a mi juicio tiene la institucionalidad económica del país es que no existe un buen espacio de coordinación para que estas políticas puedan llevarse a cabo, pero más importante aún es que los últimos gobiernos en Chile no han planteado estrategias fuertes de diversificación productiva. Pero por ejemplo en energías limpias, que es un camino que se supone que Chile tiene oportunidades positivas, hay actores que ya están ahí... activo. Sin duda. Hay cosas que están ocurriendo y mi mayor miedo es que estén ocurriendo muy lento o a una muy baja escala. Porque, por ejemplo, el tema de la transición energética es algo que tiene que responder primero a la emergencia climática que urge que finalmente esta transición energética la podamos hacer a tiempo, pero también tiene que responder a criterios de justicia. La transición energética necesariamente va a transformar industria y por lo tanto vamos a requerir planes de reconversión de empleos, de reconversión de trabajadores y trabajadoras que se puedan incorporar a las nuevas fuentes energéticas o a las nuevas fuentes productivas que van a resultar de esta conversión de la materia energética. Y todo esto se tiene que hacer en un plan estratégico como a gran escala para que no ocurran cosas como, por ejemplo, lo que ocurría con el impuesto verde que se implementó en Chile, que finalmente hacía que parte de este impuesto verde lo pagaran las generadoras de energías limpias, por un tema de la institucionalidad económica que Chile tiene. Entonces es importante tener esto, plantearlo como un plan estratégico de gran escala, para que justamente todos los esfuerzos productivos estén puestos en estas transformaciones y que no se vayan perdiendo porque hay como programas chicos que intentan hacer transformaciones pero que al final no se coordinan en el aparato estatal para poder realmente lograr los saltos que son importantes en este tiempo. 9:27, seguimos conversando con Javiera Petersen, economista, directora del Observatorio de Políticas Económicas, OPES.
Pasamos a otro tema. El Banco Central calculó cuánto cuesta el trabajo doméstico no remunerado. En 2020 este valor llegó al 26% del Producto Interno Bruto, aumentando del 21% que se estimaba previamente. ¿Cómo se hace este cálculo? ¿Se puede trabajar en una remuneración para estas labores? ¿O es un imaginario imposible? O sea, yo creo que el primer paso es reconocerlo y ahí yo creo que es muy bueno que el Banco Central haya incorporado esta dimensión en su análisis. Es la primera vez que lo hace y eso ya da cuenta de un paso que es importante, como decía, para poder abordar una dimensión económica que yo creo que la forma de pensamiento económico hoy día dominante no la ha considerado, porque algo que también hemos conversado en otras ocasiones es que la forma de pensamiento hoy día dominante en el país y en gran parte del mundo centra el estudio de la economía en los mercados, desconociendo que la economía también ocurre en otros espectros, como por ejemplo en el hogar. Y en ese sentido, la comunidad mujer fue pionera en poder avanzar a calcular para también avanzar en este reconocimiento de las labores domésticas y de cuidado. También quisiendo decir que la economía feminista ha cuestionado también desde sus orígenes los sistemas de cuentas nacionales, como por ejemplo el sistema de contabilización del PIB, porque este es un indicador que se construye exclusivamente a través de la valorización de actividades que producen bienes y servicios con un precio que se transa en el mercado. Uh-huh. Y como sabemos bien, parte de las labores de domésticas y de cuidados no cumplen estas condiciones para poder incluir en las cuentas nacionales. Es bueno el punto, porque es trabajo doméstico y cuidados, que son dos como aristas, digamos. Sí. Y ahí, como mencionaba, Comunidad Mujer hizo un trabajo súper importante hace un tiempo para poder avanzar en esta contabilización, estimando el valor económico determinado por la contribución de estas labores al PIB, de las tareas de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que realizan las personas en Chile, para así avanzar en el reconocimiento del peso real que estas labores tienen en el bienestar social, pero sobre todo en el funcionamiento de la economía del país. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, hay 3 puntos importantes para poder avanzar en esta contabilización. Uno, la identificación del tiempo destinado al trabajo doméstico y de cuidados, y por eso la encuesta nacional del uso del tiempo es tan importante. No sé si ustedes recuerdan que el año pasado hubo una demanda para que la encuesta nacional de uso del tiempo que se iba a realizar el 2019, pero que no se realizó por la pandemia, pudiese realizarse el año 2021, pero al final no quedó en nada, y esto es súper importante porque la primera encuesta nacional de uso del tiempo es del año 2015 y por lo tanto a la fecha no tenemos datos actualizados y que sin duda han cambiado un montón de cómo usamos el tiempo, claro. Exacto. De hecho, eso es una de las cosas que hizo el Banco Central, que utilizó la encuesta social COVID. Y en esta encuesta social COVID, el 81% de los hogares declaró que la división de las tareas domésticas que se realizan por hombres y por mujeres durante la pandemia era similar a lo que existía previamente. Entonces, finalmente recalculó lo que la Comunidad Mujer había hecho utilizando los datos de la ENUT, y ahí, aunque Comunidad Mujer había calculado que era cerca del 22%, lo que hemos visto ahora es que estas tareas han aumentado su peso en el producto económico del país. Lo que obviamente tiene toda la lógica posible, porque no sé si recordaban que cuando se mencionaba al inicio de la pandemia que la economía se había suspendido, las feministas decíamos que esto era mentira, que la economía dentro del hogar estaba más viva que nunca, porque justamente era ahí donde se había agudizado la crisis de los cuidados que hoy día vive el país. Entonces, con la identificación del tiempo, uno después puede pasar a la valorización del trabajo doméstico, calculando cuánto dinero tendría que gastar cada hogar en pagarle a una persona externa para que realice esas tareas. Comunidad Mujer utilizaba, por ejemplo, el salario promedio por hora de las personas que se dedican a este tipo de actividades en el mercado, y luego lo que se hace es ver esta relación del valor del trabajo doméstico no remunerado con el PIB. Javiera, se nos acaba el tiempo lamentablemente porque muchos temas entretenidos que se me quedaron en el tintero, pero para darle el último broche, el último, hilo, Aneta, el remate a este tema.
Entiendo todo lo que tú nos explicas y parece muy interesante y tan razonable, ¿cierto? Y que las cuentas nacionales se sinceren con estos elementos. Pero al final del día, si se llega a un cálculo de la remuneración por estas labores domésticas y de cuidado, X dinero, ¿cierto? X por persona, por hora. ¿Quién lo pagaría? ¿O es solamente algo simbólico y de reconocimiento? ¿O la idea es que llegue a ser una remuneración pagada por alguien a alguien? Hay distintas maneras de poder formalizar el reconocimiento de este trabajo. Yo creo que lo más importante es primero dar este paso de mostrar que hay una realidad que, de hecho, con estos datos, los trabajos domésticos y de cuidado es la principal actividad económica del país. Claro, ¿no? De hecho, la que sigue es... Oye, súper valioso. Financieros. Ya, oye, súper valioso de mostrar, ¿cierto? Eso está claro. Toda esa cosa de sinceramiento, ¿no? Es decir, esto es y es tal. Pero al final del día es plata que le va a llegar a la persona que realizas, que normalmente son mujeres. Hay honorarios de por medio. Claro, por el trabajo doméstico y de cuidado, o solamente es un sinceramiento de las cifras. Ponerlo en valor, digamos. No, esto puede dar luces para ver, por ejemplo, cómo se podría instalar un sistema nacional de cuidados, que, por ejemplo, los datos en Chile son que las cuidadoras informales son alrededor de 600.000 personas. Entonces, ¿cuál sería la idea? Es poder pagarles, poder oficializarlas como un trabajo y asociarlas a redes de salud primaria, por ejemplo, y redes comunitarias, capacitarlas. Esto es muy importante porque el trabajo de cuidados para niños y para adultos mayores enfermos es un trabajo que requiere especialización. O sea, nosotros tenemos que también tener eso en claro. Y esto, por eso decía que el primer paso es la valorización para poder demostrar que esto es importante, y una vez que uno tiene los datos desagregados de cómo distintas comunidades se ven afectadas, uno puede empezar a pensar en políticas públicas incorporando esta dimensión de género para poder establecer un sistema nacional de cuidados que se haga cargo de la realidad de las labores domésticas y de cuidado en Chile, que hoy día están primero invisibilizadas y segundo le pegan mucho más fuerte a las mujeres, dejándolas fuera, por ejemplo, de los mercados laborales formales. Muy buenos puntos y muy interesantes a discutir. Yo creo que le tenemos que dedicar un viernes completo a esta materia, porque la verdad que es muy importante ponerlo a la vista. También lo que estás diciendo, los cuidados y lo relevante que es tener formación para poder cuidar a una persona que necesita asistencia, es fundamental. Y poner en valor ese trabajo y la demanda que requiere. Que, como decías, también cae en manos de mujeres mucho más que de hombres. Así está la historia hasta hoy día. Ojalá podamos avanzar también en esas materias. Muchas gracias, Javiera, que tengas un muy buen fin de semana y nos volvemos a escuchar el próximo viernes, aquí en El Mostrador en La Clave. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias, Javiera Petersen, muy buen día. Y antes de irnos a la última pausa ya de esta mañana y de esta semana aquí en El Mostrador en La Clave, quiero invitarte a un lugar cooperativo donde tu tiempo, tu esfuerzo y las lucas que inviertes se devuelven. Copeuch es una cooperativa de ahorro y crédito con más de 900.000 socias y socios, donde te dan acceso a eso que quieres. Conoce su oferta de productos y servicios en copeuch.cl. Copeuch, el lugar donde todos ganan. Y quédate en la 92.9, que ya volvemos con más. Estamos presentando El Mostrador en La Clave. Información con la independencia que nos caracteriza.